Ha pasado Año Nuevo, han pasado estas celebraciones que todavía nos pueden haber dejado mal cuerpo, como decíamos antes. Ahora lo que toca es la llegada de los Reyes. Y juguetes, ese es el artículo esencial que se espera en muchísimas casas, en tantísimos lugares, ¿verdad? De juguetes vamos a hablar con alguien que además, fíjense, el año pasado hablábamos con él. Además nos sirvió de guía tremendamente divertido e interesante para conocer además parte de la historia de España, quien es responsable o corresponsable de la fantástica colección Quiroga Monte. Es una colección de cerca de 1000 piezas de juguete español. Es, en definitiva, la manera de divertirse de los niños españoles de las últimas décadas. Hay piezas que son verdaderamente de museo, es decir, es un museo en realidad. José Antonio, ¿qué tal estás? José Antonio Quiroga, buenas tardes, buenas Hola, noches. muy buenas noches ¿Qué a tal todos. estás? Porque es un museo en realidad lo que tienes, ¿no? Sí, efectivamente, podemos decir que incluso alberga más piezas ya no en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Muchas de las piezas que tenemos que no las posee los pocos museos que hay de juguete en España, ¿no? Exactamente, porque además hay juguetes con todo tipo de materiales. Hay loza, hay goma, hay madera, hojalata. Fíjate, me estoy acordando de la charla que tuvimos en agosto de los juguetes de hojalata, por ejemplo, ¿no? Que es uno Sí, de los elementos que más raros se encuentran ahora mismo en un juguete normal. sí, efectivamente. Está representado, como hemos dicho en otras ocasiones, hablar de juguetes es hablar de la historia de España, en este caso a través de sus juegos y juguetes, ¿no? Cualquier acontecimiento social, político, en este caso tecnológico, está representado en la propia fabricación del juguete. Lo mismo podemos observar un juguete de madera que uno de hojalata, que pasando por uno de celuloide, el cartón, cualquier componente servía para desarrollar ese ingenio que suplía la carencia tan grande que había en aquellos años cuando se fabricaba un juguete, ¿no? Y que además es la traducción del estado tecnológico del país de donde se fabrica el juguete e incluso también de su propia historia económica, política y social, porque hay juguetes más o menos, en fin, conocidos y populares en función del poder adquisitivo de la gente, del nivel tecnológico del país, de si había una guerra, si había prosperidad económica. La verdad es que todo eso se resume en un Todo, juguete. todo, incluso nosotros por desgracia tuvimos esta guerra civil fratricida del 36 al 39, como saben los oyentes, y terminada la misma escaseó la hojalata porque se utilizó anteriormente, se socializaron durante la guerra las industrias que se dedicaban, las industrias jugueteras, Ujú. para hacer armamento, por desgracia en este caso armamento militar, y cuando terminó la guerra había carestía de hojalata y fue por lo que se pasó de producir esos juguetes con este material a empezar con nuevos materiales, como en este caso fue la madera en los años 40. Así es. ¿El juguete más antiguo que tienes cuál es? Pues tengo de los juguetes más antiguos, bueno, hay que recordar que son juguetes españoles, son todo originales, no hay réplica ninguna, juguetes fabricados por industrias españolas y el primero pues es el inicio del juguete en España. Hablamos de 1870, el núcleo catalán, Enrique Reis, que es pues un poco los primeros juguetes artesanales del todo, pero que dentro de una fábrica se atrevían a vender unos pocos de ejemplares de juguetes, en este caso incluso llegaban solamente a Madrid o a Barcelona. Mm. No olvidemos que el juguete no era para los niños. Claro, no, vamos a ver, es que el juguete en realidad no era ni para los niños ni para nadie, porque el concepto de diversión, 1870, por ejemplo, estamos pensando, pero ¿quién podría tener juguetes? Los hijos de los nobles, Sí, pero de la alta nobleza, los hijos de las grandes monarquías o de la burguesía incipiente, ¿no? Es decir, tampoco, en realidad la historia del juguete como tal, ¿cuántos años puede tener en general? ¿150, 200 años? sí, efectivamente. Generalizado, ¿no? Sí, efectivamente. Los primeros indicios, como decimos, son 1870, los primeros pasos, pero es que hay que recordar que incluso en el decenio de 1920, la mortandad infantil, los niños menores de 5 años fallecía un 20-25%, pero es que un niño al mismo tiempo con 7 años, 8 ya comenzaba a trabajar, Claro. con lo cual el juguete ¿Dónde está la hasta infancia? Claro. ahí no había infancia ninguna. Entonces, a partir de que aquí podemos estar hablando de otro momento efectivamente político, con la entrada de la República, efectivamente en los años 30 es cuando el juguete empieza a socializarse, a llegar a todos los niños, y ya es cuando paulatinamente, a medida que va avanzando el país, que va avanzando la sociedad, es cuando por fortuna el juguete comienza a llegar a todos los niños hasta llegar a la eclosión de los años 60, conocida como la generación del baby boom, donde nacimos 7,5 millones de niños y donde gracias a ese progreso pequeño que empezábamos a tener, comenzábamos a recibir juguetes, aunque fuera la noche de Reyes, ¿no? Oye, tú como aficionado al juguete, históricamente aficionado al juguete, ¿tú qué piensas cuando ves a tantos ayudantes de Reyes Magos asaltando las tiendas estos días? Sí, pues vamos, me parece una locura, está compasado
con aquella época que estuvimos viviendo de consumo, y puedo decir, que se sigue porque no se cortan el tema de los gastos de los juguetes. Entonces, bueno, me parece una locura, porque pasamos de nosotros tener unos juguetes determinados cuando llegaban unas fechas muy concretas a de repente ahora, por el santo, por el cumpleaños, llegar los Reyes Magos. Entonces, esta locura que los niños, aparte que todo eso, únelo a las PlayStation, perdón por las marcas, únelo a todas estas videoconsolas, las actividades extraescolares, las televisiones, los canales, y es que los chavales no juegan. Es verdad, no juegan. No juegan, porque además incluso también se introduce, que a mí no me parece mal, un cierto valor de competencia, que además me parece que es un valor que resulta interesante, pero que en ocasiones se exacerba con algunos juegos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Además, estamos olvidando una cosa que es muy importante. La infancia es la etapa más importante de nuestras vidas en cuanto desarrollamos el ingenio y la creatividad. Antes era un juguete que era participativo, era comunicativo, era el juego de la sociedad, lo mismo un juego de mesa, ¿no? Cuántas sobremesas se pasaban en estos hogares españoles, mientras que ahora el juguete es un juguete individual. El niño juega para sí mismo, es un juguete, si queremos decirlo, desviarlo un poco, egoísta, ¿no? Entonces, por supuesto, se están perdiendo una serie de valores con los que crecía el niño, vamos, a marchas muy forzadas, ¿no? Sí, sí, así es. Aquí en España la industria juguetera muchas veces se centra en grandes familias, familias que asociamos a marcas registradas, de lo cual vamos a tener un ejemplo de manera inmediata. Haznos un resumen de cuáles pueden ser esas familias para dar introducción a nuestro invitado sorpresa, que dicho sea de paso me hace muchísima ilusión. Sí, lo mismo que hemos hablado de que los primeros juguetes eran focos o núcleos catalanes, como dijimos antes Jorge Rais o Enrique Rais, o posteriormente Hispania, que hacía juguetes de una calidad excepcional, le llamaban Les Llauners de Gracia, los ojalateros del barrio de Gracia de Barcelona. Hay que, por supuesto, por encima de todos, hay dos grandes familias en este país, hablando de la historia del juguete, que salen del valle de Ibi, en Alicante, y son sin duda la familia Rico y la familia Payá. ¿Quién no conoce la historia o quién no ha oído hablar de un juguete de Payá? Payá, los juguetes que parecen de verdad. Yo es que recuerdo tener algún que otro juguete, pero especialmente me regalaron una moto BMW, de esas grandes motos BMWs que todavía se pueden ver, la escala 1.1, quiero decir, la de verdad, la fabricada por los alemanes, claro, pero la reproducción, a primeros de los años 80, una verdadera maravilla que todavía guardo. No funciona, eso sí, mira, te la podría pasar, hombre, para que seguro que me la darías echar a andar. Que eso ya empieza a formar parte de la historia, porque el tiempo pasa para todos y desde luego para los juguetes los primeros. También. Hablamos ahora mismo con Raimundo Payá. Don Raimundo, ¿qué tal está? Buenas tardes, muy bien. Pues estamos encantados de saludarle, hombre, porque es verdad, todos pensamos, cuando éramos críos, Payá, bueno, sí, era una marca y demás, pero claro, es que de verdad había una familia, José Antonio, había una saga, ¿no? Porque ya había antecesores de don Raimundo en el mundo del juguete, ¿no? Sí. Efectivamente, o sea, es un lujo el poder hoy presentar a Raimundo Payá Moltó, ya solamente su apellido, ya no solamente Payá, sino también Moltó. Claro. Es una familia juguetera y bueno, es lo que es muy importante legado cultural que han dejado a este país, como tres hermanos a finales del siglo XIX, entre ellos el abuelo de Raimundo, como mejor lo puede explicar él, cómo comenzaron a pasar de realizar pequeños objetos de hojalata, que es a lo que ellos realmente se dedicaban, entre otras cosas, a empezar a construir juguetes que empezaron a conseguir una calidad a lo largo de los años que hoy, aunque por desgracia ha cerrado la empresa en los años 80, siguen siendo juguetes que son apreciados y admirados por coleccionistas del mundo entero, ¿no? Don Raimundo, cuéntenos cómo es esa historia familiar e industrial. Pues la historia realmente, mi abuelo era un hojalatero del pueblo. Entonces incluso el pueblo era más bien inmigrante, se iban todos de allí. Sin embargo, al abuelo se le ocurrió hacer lo mismo que hacía en grande, como pueden ser, pues no sé, todos los aparatos o todas las esto para el aceite. Empezó a hacerlo en pequeño. Y los candiles famosos, pues también los hacían en grande. Y el abuelo iba a venderlo por los mercados de
de la Folla de Castalla, en Alcoy, en Castalla, en Onil, en Gijona, y sin embargo se le ocurrió hacerlo pequeño, y yo, que efectivamente tenía tanto más interés para sus clientas que los grandes, y ahí empezó la historia de hacer juguetes. O sea, ni más ni menos que lo que hacía en grande, hacerlo en pequeño. Y empezaron realmente en 1893, porque, bueno, parece ser que esta es la fecha en que se puede poner en los inicios. Y de ahí, pues, ya empezaron a hacer juguetes, por una parte. Luego ya vino en el año, sobre todo, 1905, en que el bisabuelo, o sea, mi bisabuelo, Rafael Payá Picó, que vendió la hojalatería a mi abuelo Pascual y mis tíos abuelos Emilio y Vicente. Y en 1909 en Valencia hacen la primera exposición regional de artículos valencianos. Y entonces Payá efectivamente va allí a esa feria y obtiene un gran éxito. Sí, porque además lo presentaron con una vitrina modernista, y ya entonces presentaron juguetitos, pues bueno, como un centenar casi, ¿no? Y ese fue el primer salto que Payá dio, no a nivel ya comarcal, sino a nivel valenciano. Y y entonces le dan la medalla de oro a la exposición, e incluso le invitan para que en el año 1910, que se hizo la primera exposición de productos regionales valencianos a nivel nacional. Hace 100 años. En 1909, sí. Que incluso además también le dan la opción a ir a Argentina en el 1910, porque fue el primer centenario de la independencia de Argentina, con lo cual Payá ya dio el salto no a nivel nacional, sino internacional. Estamos hablando de esas épocas. Y ahí realmente empieza a hacer juguetes. Es más, incluso ya en 1910 Payá llega a tener 100 empleados. Fíjate. José Antonio, ¿cuáles podrían ser los juguetes más representativos de Payá a lo largo de esa historia centenaria que nos está explicando Raimundo? Bueno, sin duda alguna han sido muchos, variados, además en diferentes géneros jugueteros. Lo mismo realizaban el juguete de hojalata, que posteriormente hicieron juguetes de plástico, incluso trenes de una calidad muy grande. Hablando del juguete, la estrella es el Bugatti, ¿no? El Bugatti además es una historia muy bonita que hace poco la ha podido rescatar Raimundo Payá de un hermano suyo, y el Bugatti se considera conjuntamente con otro juguete alemán el mejor juguete industrial fabricado en todos los tiempos. Tenemos que tener en cuenta que en aquellos años incluso familiares de Raimundo a veces acudían a Alemania, y lo que hacían, no siempre, como es el caso del Bugatti, pero sí algunas veces copiaban juguetes que traían del extranjero para ver los mecanismos que había. Tenemos que tener en cuenta la revolución industrial, cómo estaban otros países con respecto a nosotros, la propia maquinaria, cómo trabajaban aquí en España y el avance que tenían en Inglaterra, en Francia y en Alemania, ¿no? Entonces el Bugatti fue asombroso la reproducción que hicieron del mismo, y hoy día pues es de los juguetes, vamos, más admirados, más fusilados y más copiados. Pirateados. Porque está claro que si algo hay bueno tiene que ser imitado, si no, no es bueno. Eso sí, es un halago que te imiten. Eso bueno, efectivamente, mi padre, Raimundo Payá, claro, ya teniendo 17 años, cuando termina la Primera Guerra Mundial, entonces mi padre iba a Alemania, efectivamente, para ver qué se hacía
en Alemania, que en Europa era la pionera en juguetes. Y cada vez que iba, efectivamente, se traía los juguetes más emblemáticos para luego, según dicen, algunos copió, efectivamente, por ejemplo... Para aprender. Para aprender. El Tuf, pero sin embargo, como decía José Antonio, no, el que no copió, porque fue efectivamente una innovación total, fue el Bugatti, ¿sí? Y luego, por lo que decía José Antonio también, en el año 1934, efectivamente, Payá hace el primer cine sonoro del mundo. Sí. Me explico. No que hablaba, sino que era imágenes y sonido. Sí, sonidos brutales. Y efectivamente, como decía José Antonio, el tema fue el siguiente, que en el año 34 Payá ya patenta ese cine sonoro en las 6 naciones fundamentales del mundo: Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza y Argentina. Y ahí está el cine sonoro, que no se habla tanto de él, sí, pero para mí, desde luego, es uno de los juguetes emblemáticos de Payá. Y por supuesto, Raimundo, hay que hablar de los trenes. Claro, Todo lo que supuso los trenes en este país y todos los avances que siempre los lanzaba Payá. Lo mismo en 1912, el primer tren de resorte que se realizaba por primera vez, como sobre todo en el año 1930 el sacar la Mastodonte, que estaba copiada de la locomotora de verdad, que circulaba por las vías españolas, y que es curioso que ha debido de ser el único juguete o de los pocos juguetes, según tengo entendido, que el engranaje era tan complicado de poder hacer, y sobre todo la cuerda de poder arrastrar ese tender y sobre todo esos coches de pasajeros que medían cada uno 34 centímetros, que al principio, mejor dicho, tenían que ir a Alemania para ver cómo se podía hacer ese engranaje, de lo complicado que era, ¿no? Y luego, hablando, por supuesto, del año 31, sacar el primer tren eléctrico, y así en los años, a medida que los hogares españoles se hacían más pequeños y que se pasaba de las casas grandes a las casas pequeñas, cómo cambiamos las escalas y pasamos de escalas grandes a escalas pequeñas, Raimundo. Efectivamente, empezaron con la Galga 0, que era la grande, y luego ya pasaron a la H0. Y además, una cosa muy curiosa, efectivamente, es, aparte de la locomotora Mastodonte, sin embargo, Payá saca ya en 1945 la Santa Fe. Ah, bueno, sí, una gran locomotora americana. No, es española, ¿eh? Ah, es española. Ah, perdón. La Santa Fe es española. Es más, yo he tenido la gran satisfacción de este año último enterarme de todo el proceso. ¿Por qué? Porque en Barcelona, que se estaba empezando a hacer la Santa Fe para Renfe, sin embargo, mi padre consiguió los planos de esa máquina, y efectivamente en 1945, cuando la Renfe pone en funcionamiento la Santa Fe, Payá saca la misma Santa Fe en juguete. Fue curioso, tuve la gran satisfacción de hace unos meses estar hablando con la viuda del ingeniero que estaba haciendo la Santa Fe. Que se considera, Ray, se considera la obra maestra de todos los trenes que hizo Payá. En España fue también, no solamente hacer la Mastodonte americana, sino una locomotora propia de la Renfe, y Payá la saca en el mismo año en el que empieza a funcionar por las vías de verdad. Y efectivamente Payá incluso, sobre todo a partir de la Santa Fe, quiso tener su imagen de empresa con la fabricación de juguetes, y en concreto de trenes. ¿Por qué? Porque era
una cosa novedosa, y además la gran calidad que se les daba a esos juguetes, porque es curioso, pero de para allá cada locomotora de tren que salía era efectivamente controlada su calidad y probada, efectivamente, para que tuviera un prestigio, Sí. porque querían hacer para allá creador y productor de trenes eléctricos. ¿Sí? Sí me gustaría, Raimundo, que me hablase de dos momentos históricos que me parecen importantes. Por un lado, los años 60, que conocería yo mucho más de cerca por cuestiones de edad, fundamentalmente, supongo, un momento ya en el que el consumo masivo, el regalo de juguete a los niños españoles empieza ya a aumentar de manera considerable a medida que se produce el boom de los años 70 también, pero también porque, en fin, empieza a haber mayor poder adquisitivo. Y también los últimos años, es decir, estos últimos años complejos para, en general, la industria juguetera europea y la española en particular, Raimundo. Sí, efectivamente, la primera máquina de inyección de plástico que entra en España, italiana, la Sandretto, bueno, una marca, precisamente la adquiere para allá para empezar ya a hacer la transición del juguete de hojalata a juguete incluso en cosas de plástico. En el año 48. En 1948. Pues Antonio, de verdad, es impresionante. Es así. Es más, incluso en IBI lo que eran matriceros del juguete de hojalata. Y entonces, al principio de la adquisición de la máquina de inyectado de plástico, inicialmente solamente hacen accesorios como ruedecitas y tal para en los otros juguetes que hacían. Y luego, pero no obstante, para mí otro gran paso ya del juguete de hojalata al juguete de plástico fue uno que se llamaba el arre caballito, que entonces ahí sí que ya el plástico hace un juguete emblemático. Ese lo presentasteis en Madrid en una exposición en el año 1952, que fue todo una innovación porque era la primera vez que se empezaba a ver un juguete de plástico, de los que llamamos rígido a los coleccionistas, ¿no? Por la dureza que adquiría. Claro. Y es más, incluso, bueno, y luego ya entre el 52 y el 62, que es cuando Payá presenta el tiburón Citroën Payá, que es el primer juguete de plástico, efectivamente, que se presenta en España y que se publicita en televisión española. Sí, claro, en aquella época. ¿Quién nos recuerda a Ray el famoso anuncio tiburón Citroën Payá para cada niño, no? Efectivamente. Sí, señor, sí, señor. Sí. ¿Y a los chinos que les damos un abrazo, qué hacemos con ellos? Pues a los chinos, más que abrazo, yo no sé, porque incluso ahora lo único que están haciendo es copiar los juguetes de hojalata que Payá hacía en los años en la época de oro del juguete de hojalata. Ahora lo quieren copiar, pero además, perdona que te diga, no son tan apreciados porque todos son de 12 centímetros, cuando los reales tenían, pues eso, como el Bugatti, que estaba hablando José Antonio. Sí, que medía 50 centímetros. Efectivamente, y ahora lo han hecho con 12, qué lástima. Yo creo, Ray, si me lo permite Arturo, que del que sí que deberíamos recordar en el día de hoy, ya que hemos tenido el placer de que estés hoy, que te hayan invitado aquí en la radio, es hablar también, o sea, con todo el respeto para la saga Payá, sobre todo de una persona que fue la etapa de Payá que alcanzó los mayores éxitos y cuando empezaron con la formación profesional y con tantas cosas innovadoras como fue tu padre, ¿no? Que llevas el mismo nombre, Raimundo Payá. Efectivamente. No es por nada, pero ya lo sabéis todos los coleccionistas que mi padre fue el que realmente la época de oro del juguete de hojalata la realizó mi padre. Sin duda. Es una gran satisfacción. Esa es de las cosas que encima disfruto
mucho de hablar, claro. ¿Quién no habla de su padre y de su abuelo? Cuando se han hecho cosas tan apreciadas hoy en día, como tú decías antes, los trenes, ¿quiénes jugaban? Los padres y los hijos. Sí. Y ahora, solamente con el tema electrónico, los niños allí se meten a jugar. Bueno, también hay padres que juegan con los nenes, con videoconsolas y todo esto. El tren sigue siendo el juguete que lo compran los padres para jugar ellos, sí. Pero también puedes hablar un poco, Ray, si lo consideras. Sí, por el tema, porque es que me parece importante. En tiempos en los que tanto se está hablando de formación y empresa. Bueno, claro, los oficios que había para hacer esos juguetes. La maestría. Bueno, explícaselo. Efectivamente, a ver, si quieres empiezo por el principio. No tanto. No, pero en pequeñas pinceladas. El abuelo Pascual Payá, cuando tenía 11 añitos, en el padrón que hay en el pueblo, pone Pascual Payá Lloret no sabe leer ni escribir. Y entonces, cuando empezó a hacer cosas y cuando la empresa ya pues estaba un poco consolidada, su obsesión era de que el pueblo tuviera cultura, que supiera hacer. Y efectivamente, incluso yo tengo incluso en el año 1909 y 1919 la fábrica Payá quiere que los empleados vayan a las escuelas después de trabajar. Primera, y bueno, es muy bonito, todo pagado por la empresa para que tuvieran más cultura. E incluso ya en 1944 Payá crea la escuela de aprendices y profesional, primera en España, y efectivamente Payá les enseña a hacer matricería y a darles toda una cultura de matricería, con lo cual Payá ha dado un legado al pueblo impresionante, que es de las cosas que, aparte de hacer juguetes, ha dejado en el pueblo. ¿Por qué? Porque incluso en los años 48 y 49 y 50, cuando en aquellos tiempos se hacían concursos internacionales de matricería y de ajuste, Payá consigue que 2 empleados de allí sean premios internacionales de matricería y de ajuste. Y una cosa muy bonita, yo tengo una foto, por dar esa formación, entonces se hacen, cuando en el año 45, en el curso 45-46, van a visitar a mi abuelo, que estaba en verano ya con sus años, y todos esos chicos que en aquel entonces pues tendrían los 20 y tantos años o eso, que todos los que están en aquella foto, en los años 60, cuando el desarrollismo español, fueron todos empresarios. Sí, eso es un dato muy importante. Eso para mí es el legado de la formación. Llegaron a ser todos grandes empresarios jugueteros. Además, muy bien. Y que, bueno, y podemos hablar de marcas como Coloma y Pastor, como Moltó, como muchos que aún existen. Y ahí están. Y que salieron de la formación que salieron de ahí. De Payá. Pues la verdad es que es el legado que tú mencionabas al principio de la... El legado de la enseñanza, para mí incluso es de las cosas que cuando hablo por ahí y voy a dar conferencias o, bueno, enseñar qué hacía Payá, me entretengo mucho en esto, en decir que lo que quiso era formar para desarrollar.
Pues me parece un buen el epílogo, pueblo. me parece un buen epílogo para esta conversación, el legado, en tiempos en los que tanto se habla de emprender y también de prácticas en empresas y la necesidad de, fíjense, el tema de la universidad, pues ahí hay un ejemplo que además dio sus frutos. Ha sido un verdadero placer hablar con Raimundo Payá Moltó, Pues, porque hemos hablado de historia. Yo creo que usted mismo también se ha entretenido, ¿verdad? No, yo mucho. Y aunque sea el último colofón, efectivamente, el otro día estuve dando una conferencia, o llámale como sea, en la Universidad de Comillas de Madrid, precisamente para hablar todo el tema del desarrollismo y de esto, de emprendedores, y les decía, tenéis que ser emprendedores, y más en el momento actual, en el cual tenemos tantos problemas. Emprender vosotros con imaginación y con inteligencia, porque es lo que necesitamos hoy, y que si IBI ha llegado a ser lo que ha llegado a ser, fue por eso, porque hubieron unos hombres, en concreto mi abuelo, que de ser iletrado ha llegado a ser personaje ilustre de España. Muy bien. Porque se lo ha declarado así la Real Academia de la Historia. Pues nos quedamos con ese mensaje, Raimundo. Ha sido un verdadero placer. Hemos aprendido un montón y hemos recuperado también algunos recuerdos que teníamos en la memoria. Don Raimundo, de verdad, un abrazo. Que sea feliz año. Pues felices Navidades, feliz año, y muchas gracias por dejarme explayarme en las cosas que yo amo y que deseo para España y para IBI. Muy bien. Gracias, don Raimundo. Hasta la próxima. Adiós, Ray. Raimundo Payá Moltó. Oye, a propósito, no quiero dejar pasar una circunstancia importante. De verdad, eres un loco de esto, ¿eh? Dando las fechas, las longitudes exactas, deberías ir a algún concurso, José Antonio. Oye, a propósito, una cosa, claro, este hombre y otros jugueteros, me imagino, tienen que alucinar un poco en colores cuando ven los precios en las subastas en Internet. Si es que si les llega, digamos, la información. Hombre, pues sí, además luego es muy curioso cuando cuando les comentas que si conservan algún juguete y encima te dicen con mucha añoranza y más con lo que, y si vamos a la vertiente económica, cuando te dicen que no, ni ellos mismos pensaban que iba a ser la locura. Un ejemplo que nos puedas decir de juguete que dice, pues esto valió tal dinero. Sí, hombre, comparando los